Queridos amigos, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Hoy en día, las revelaciones compartidas por Jesús con la Iglesia se alinean con nuestras preocupaciones sobre el liderazgo actual dentro de algunas congregaciones. Es alarmante ver a individuos que se declaran apóstoles, profetas y maestros sin poseer las credenciales correspondientes. ¿Está perdiendo la Iglesia su capacidad de discernir la verdad del engaño? ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que los miembros están atrapados por conceptos erróneos y doctrinas engañosas? Para contemplar estas preguntas, profundicemos en el trasfondo histórico de Tiatira, una modesta localidad de la antigua Asia, hoy conocida como Akhisar en Turquía. Aunque no era importante desde el punto de vista político, Tiatira destacaba por su comercio, ya que albergaba gremios de numerosos oficios, desde la producción de tintes hasta la marroquinería. La importancia bíblica de esta ciudad procede de la carta más larga dirigida a ella entre las 7 iglesias mencionadas, a pesar de su pequeño tamaño. En este contexto surge la historia de una mujer llamada Jezabel. Engañó a los fieles de Tiatira con el pretexto de ser profeta y los arrastró hacia la decadencia moral y la adoración de ídolos. Su influencia suscitó gran preocupación, ya que incluso el propio Jesús subrayó la necesidad de rechazar sus perjudiciales enseñanzas. La presencia perturbadora de Jezabel sirve como recordatorio conmovedor de la facilidad con que figuras persuasivas pueden desviar a los devotos si no se mantiene la vigilancia. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, resulta esencial preguntarse cómo el marco social de Tiatira permitió que una figura así se alzara y distorsionara la verdad espiritual. Los artesanos de la ciudad estaban rigurosamente organizados en gremios, cada uno de los cuales funcionaba casi como una entidad familiar. Cada oficio tenía asociaciones dedicadas, y éstas podrían haber facilitado inadvertidamente la adhesión comunal a las falsas profecías de Jezabel. Así que, querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para recibir un nuevo y fresco vídeo sobre este tema. Analicemos algunos hechos. Al considerar la historia de Tiatira, descubrimos posibles paralelismos con los líderes espirituales de hoy. Es crucial reflexionar sobre la importancia del discernimiento y la amenaza siempre presente de la desviación espiritual dentro de nuestras comunidades, recordándonos que debemos permanecer firmes en la verdad y la rectitud. Los mensajes sirven de guía y de llamada a la reflexión. Cada pasaje anima a los creyentes a evaluar sus acciones, su fe y su dedicación a los principios superiores. A medida que recorremos estas lecciones, considere la posibilidad de convertir este momento de reflexión en uno de acción, suscribiéndose y habilitando las notificaciones para mantenerse conectado con los debates y reflexiones en curso. A lo largo de la historia, diversos gremios han desempeñado un papel fundamental en la formación de las sociedades. Entre ellos, destaca el gremio de los tintoreros, famoso por utilizar ciertas raíces vegetales, en lugar de marisco, para crear un tinte rojo vibrante, lo que hoy conocemos como rojo turquesa. Este contexto histórico coincide con el capítulo 16 de los Hechos, donde se presenta a Lidia. Lidia era una figura notable que se dedicaba al comercio de telas de color púrpura en Tiatira y abrazó el cristianismo tras la visita de Pablo a Filipos. Su estatus sugiere que gestionaba importantes negocios en el extranjero, lo que se refleja en su capaz hospitalidad hacia Pablo y sus seguidores. Además, Tiatira se hizo famosa por su excepcional artesanía en bronce. Las monedas de esta época representan a menudo a Hefesto, el herrero divino, y otros símbolos que reflejan la importancia de la metalurgia y la alfarería en la región. Ecos de estos oficios aparecen en los mensajes a la iglesia de Tiatira, descritos en el capítulo 2 del Apocalipsis. Aquí, la vívida imaginería del fuego, el bronce fino y el hierro enfatiza las responsabilidades espirituales y éticas de los creyentes. Este pasaje insta a reflexionar sobre la tolerancia hacia las enseñanzas engañosas y la necesidad de arrepentimiento entre los descarriados. Promete el juicio divino, pero ofrece misericordia a quienes se resisten firmemente a las falsas doctrinas. Se anima a los creyentes a aferrarse firmemente a su fe hasta alcanzar la victoria final.
Para los que vencen, la recompensa es autoridad y perspicacia espiritual. La recompensa es nuestro Señor Jesucristo, presentándose como el Hijo Divino, poseyendo ojos como llamas ardientes y pies semejantes al bronce bruñido. Esta representación afirma inequívocamente la deidad de Cristo. A pesar de las dudas que rodean a esta doctrina cristiana vital, con algunos sugiriendo que Jesús nunca afirmó directamente ser el Hijo, sino que fue una atribución de sus seguidores, las pruebas lo desmienten. Sus repetidas afirmaciones en los Evangelios atestiguan lo contrario, y su declaración condujo a la decisión del Sanedrín de condenarle. Su discurso a Tiatira tal vez se deba a ciertas negaciones de su naturaleza divina, ya sea por enseñanzas erróneas o por acciones comprometidas. Los ojos de fuego simbolizan su profundo conocimiento de lo más recóndito del corazón humano. Ningún secreto permanece oculto, ya que discierne las verdaderas intenciones, viendo más allá de la fachada y el fingimiento. Esta vívida imagen también significa su intensa ira contra el pecado. Es posible que la iglesia de Tiatira estuviera demasiado preocupada por su apariencia externa en lugar de por su verdadera esencia, lo que motivó su solemne advertencia como deidad que todo lo ve. Brillan con un resplandor victorioso, lo que significa que están dispuestos a someter a los adversarios bajo su autoridad. Tiatira necesitaba comprender que no todo lo que hacían era aceptable a sus ojos, contrariamente a algunas creencias, y que se avecinaba un juicio inminente. Mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre estas cuestiones, le invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal y, activando la campana de notificación, se asegura de que estos esclarecedores debates estén siempre en su pantalla. Ahora, reflexionemos. Así, el relato bíblico continúa con el Señor reconociendo el amor, la fe, el servicio, la paciencia y las obras encomiables de Tiatira, indicativas de su manifestación del fruto del Espíritu. Sorprendentemente, sus obras posteriores superaron a las anteriores, mostrando crecimiento espiritual, un contraste con los creyentes y las iglesias que lentamente pierden impulso con el tiempo. La iglesia de Éfeso fue testigo de la disminución de su afecto inicial hasta desvanecerse por completo. Avanzando en la narración bíblica, hay agravios que abordar. La comunidad toleraba a una mujer llamada Jezabel, que pretendía tener dotes proféticas y engañaba a los fieles, incitándolos a la inmoralidad y al consumo de alimentos ofrecidos a falsas deidades. A pesar de las oportunidades de apartarse de sus malas acciones, se resistió al cambio. Del mismo modo, otros trajeron insatisfacción a la divinidad. La iglesia de Tiatira sufrió corrupción interna al permitir la infiltración de personajes dañinos. La tolerancia de las malas acciones en medio de los creyentes nunca fue condonada por el Todopoderoso, como lo demuestra la negligencia del sacerdote Elí, al permitir que sus hijos profanaran las prácticas sagradas. Es imperativo que la comunidad espiritual rechace las actividades pecaminosas dentro de sus confines. Pero, ¿quién era exactamente Jezabel? Existen múltiples interpretaciones. Las ideas iniciales sugerían su identidad como pitonisa de Tiatira, que bendecía a los paganos mediante oráculos. Sin embargo, esto parece dudoso, ya que los textos dan a entender su presencia en la asamblea espiritual, descartando tales teorías. Numerosos debates giran en torno a su verdadera identidad. Personalmente, parece verosímil que se tratara de una mujer real, que podría llevar el nombre de Jezabel, quizá metafóricamente relacionado con el famoso personaje del Antiguo Testamento, esposa del rey Ahab. En cualquier caso, se infiltró en la asamblea, haciendo que sus miembros se equivocaran, haciéndose eco de la influencia de su antigua contraparte sobre Acab e Israel. Es crucial comprender que tener a un individuo como Jezabel en una comunidad sagrada, incluso si se percibe como inofensivo o progresista, inevitablemente causaría estragos. Las lecciones de la antigua Jezabel nos advierten. Primero, ella erradicó a los profetas del Señor, intentando borrar su culto. Segundo, buscó la muerte de Elías. Tercero, introdujo y mantuvo los ritos de Baal. En cuarto lugar, se dedicó a la inmoralidad y la brujería. Por último, orquestó con engaño el asesinato de Nabot para apoderarse de su herencia. Considerando estas acciones históricas, es evidente que la Jezabel de Tiatira no era una creyente descarriada. Ella era peligrosa, siendo el error más grave su permiso para instruir.
Sus enseñanzas llevaron a los creyentes por mal camino, entregándose a actos prohibidos. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no la aprovechó. Pero no desea abandonar sus acciones inmorales. Inicialmente, al examinar este versículo, se hace evidente que ella reclamó falsamente el título de profetisa, a pesar de la clara declaración del Señor sobre su engaño. Estas revelaciones ponen de relieve el reino espiritual repleto de engaños. Anteriormente, en Éfeso, algunos individuos se arrogaron falsamente el título de apóstoles. Del mismo modo, en Esmirna y Filadelfia, los individuos reclamaron la herencia judía sin verdad. Los cristianos en la Odisea se jactaban de riqueza, pero estaban empobrecidos. Ahora, esta Jezabel se hace pasar por profetisa, pero propaga falsedades. Tales escenarios siguen presentes en las congregaciones contemporáneas también. Muchos se autoproclaman apóstoles y profetas, pero sus afirmaciones carecen de autenticidad. En segundo lugar, dentro de la iglesia de Tiatira, Jezabel instruyó y sedujo a los creyentes hacia la inmoralidad y la idolatría. Su seducción fue probablemente espiritual más que física, alejándolos de la verdadera devoción a Dios. En la época de Elías, Jezabel indujo a Israel a la adoración de ídolos, y los falsos profetas perpetuaron la desviación. De ahí que Elías los desafiara en el Monte Carmelo. En Tiatira, los cristianos lucharon con la integración en gremios comerciales influyentes. La afiliación exigía la asistencia a festividades paganas en honor de las deidades de los gremios, que culminaban con el consumo de sacrificios de ídolos. Estas reuniones a menudo caían en el libertinaje, lo que intensificaba el dilema moral. ¿Qué opciones tenían los cristianos? Rechazar la participación entrañaba el riesgo de perder el sustento. Evidentemente, Jezabel instaba a los miembros de la iglesia a participar en tales reuniones. En consecuencia, la iglesia comprometió los valores espirituales en aras del beneficio económico y social, lo que condujo a la decadencia moral. Cada generación cristiana se enfrenta al precario equilibrio entre la implicación mundana y la integridad espiritual. ¿Se pueden adoptar las normas sociales en el trabajo, la familia o la educación sin erosionar la fe? Algunos creyentes contemporáneos separan las actividades seculares de la vida espiritual. Sin embargo, la reflexión personal es imprescindible para discernir el impacto del compromiso social en los principios de la fe. Este límite sigue siendo crucial. Recuerda que la advertencia de Dios es clara. La amistad del mundo significa enemistad con Dios. Cualquiera que se alinee con las prácticas mundanas se opone a la lealtad divina. Y, lo que es más importante, Jesús continúa. En el Apocalipsis, se desarrolla una poderosa narración que enfatiza la paciencia divina y el juicio inminente. A pesar de haber recibido tiempo suficiente para enmendar sus caminos, la figura de Jezabel en la congregación de Tiatira sigue siendo inflexible, al igual que su homónima del Antiguo Testamento, que se resistió a la llamada del profeta Elías a reconocer la soberanía de Jehová. Esta renuencia a arrepentirse de la inmoralidad refleja un malestar espiritual más amplio, por el cual el castigo divino es inminente. La declaración de juicio de Jehová pone de relieve la gravedad de la situación. La imagen de arrojar a Jezabel a un lecho de enferma simboliza la transformación de su lugar de transgresión en un lugar de sufrimiento y castigo. Los cómplices de sus actos se enfrentan a una tribulación significativa a menos que se aparten de sus acciones, lo que indica la traición espiritual facilitada por la aceptación de sus enseñanzas. Además, el pronunciamiento de la muerte sobre sus hijos subraya la gravedad de fomentar la falsa doctrina. Estos seguidores, considerados progenie espiritual, están atrincherados en creencias corruptas propagadas por Jezabel. No obstante, queda esperanza para quienes estén dispuestos a renunciar a sus caminos equivocados y evitar la ira divina. La alusión a la ejecución del juicio por Jehú en el Antiguo Testamento ilustra un paralelismo histórico. Al igual que las acciones de Jehú contra Jezabel y los suyos, un destino similar aguarda a quienes en Tiatira perpetúan su legado de corrupción. Esta severa advertencia sirve no solo como una admonición directa, sino también como un cuento de advertencia más amplio para todas las congregaciones. El mensaje subyacente subraya la importancia de la pureza y la responsabilidad dentro de la iglesia.
El escrutinio divino penetra tanto en la mente como en el corazón, buscando la fidelidad genuina. Como señala solemnemente Hebreos 10:31, caer en las manos de un Dios vivo es verdaderamente desalentador. A través de la corrección, la Iglesia emerge más robusta, alcanzando un estado de santidad y resistencia. A medida que crece la conciencia de las malas acciones, los individuos se cuidan de resistir las influencias negativas que les rodean. Sin embargo, es crucial darse cuenta de que nada escapa al ojo perspicaz del Señor de la Iglesia. En una poderosa promesa, Él asegura que cada uno recibirá según sus obras. Este mensaje se hace eco de Jeremías 17:10, donde el Señor, que sondea las mentes y prueba los corazones, recompensa a los individuos en función de sus caminos y de los frutos de sus acciones. La naturaleza personal de este juicio es clara. Aunque los líderes de Tiatira pudieran haber fomentado prácticas perjudiciales, la responsabilidad individual sigue siendo primordial. Los líderes no son los únicos responsables de los acontecimientos de una iglesia, un punto digno de mención, ya que las sensibilidades modernas encuentran severo el lenguaje de la disciplina eclesiástica. Hoy en día, es alarmante lo tolerantes que se han vuelto algunos. En medio de esto, la Escritura se dirige a aquellos en Tiatira que rechazan las falsas enseñanzas y permanecen intocados por lo que se denominan los profundos misterios de Satanás. A estos creyentes se les asegura que no se les impondrán cargas adicionales, y se les insta a mantenerse firmes en su fe hasta el regreso del Señor. Los fieles de Tiatira se enfrentaban a una triste realidad: formar parte de una iglesia diluida por las influencias seculares y el pecado, lo que conducía a la división interna. Como muchas congregaciones, Tiatira tenía una mezcla de creyentes genuinos y superficiales. Sin embargo, el Señor reconoce y alaba a aquellos no comprometidos por la doctrina de Jezabel, la cual Él asocia con el engaño de Satanás. Aunque los atractivos superficiales atraían a muchos, enmascaraban las siniestras corrientes subterráneas de la influencia satánica. A los firmes se les da una exhortación: huyan de las enseñanzas erróneas y aférrense a las virtudes cristianas del amor, el servicio y la paciencia elogiadas anteriormente. La promesa es profunda: mantener estas virtudes, teniendo en cuenta el eventual regreso del Señor. El texto continúa prometiendo que quienes perseveren en la obediencia obtendrán autoridad sobre las naciones, ejerciendo un poder como el que yo mismo he recibido de mi Padre. ¿Con qué frecuencia reflexionamos sobre los contenidos que consumen nuestros hijos o el tiempo que dedicamos a las redes sociales? Son reflejos modernos de prácticas antiguas que desviaban la atención de las creencias supremas. Una sutil invitación en este sentido sería considerar la posibilidad de suscribirse y activar las notificaciones para seguir participando en los debates en curso. Las actualizaciones periódicas pueden servir como suaves recordatorios para seguir evaluando nuestro viaje personal y cultivar un estilo de vida que refleje nuestras creencias fundamentales. Permanecer conectados de este modo garantiza que no perdamos de vista los debates que nos desafían a permanecer alerta en un mundo que avanza a un ritmo vertiginoso. El concepto de gobernar con vara de hierro alude a la firmeza frente a la maldad, una lección que es esencial aprender en tiempos difíciles para poder compartir este privilegio más adelante. La destrucción de las naciones impías, comparadas con frágiles vasijas de barro, enfatiza el inminente juicio divino a la vuelta de Cristo. Además, la estrella de la mañana simboliza a Cristo, prometiendo a los creyentes la comunión definitiva y un futuro que refleje su gloria. Daniel 12:3 pinta un cuadro vívido de esta transformación, retratando a los iluminados como estrellas eternamente. Esta escritura nos invita a examinar introspectivamente nuestra devoción. ¿Estamos viviendo de forma distintiva como la Iglesia de Cristo, vigilantes contra las influencias mundanas? Es una llamada a encarnar una reverencia santa, asegurándonos de que nuestras vidas muestran un marcado contraste con las costumbres mundanas, un profundo testimonio del amor divino y del compromiso. En el ejemplo de la congregación de Tiatira, se hace evidente cómo las influencias externas se infiltraron incluso en los espacios sagrados. Reflexionando sobre esto, considere si tales influencias han encontrado su camino en los espacios personales. Evalúa el entorno familiar, examinando el estilo de vida de las personas más cercanas a nosotros. ¿Nos hemos tomado el tiempo necesario para evaluarlo a fondo?
Es esencial establecer límites que inviten a la presencia divina en nuestras vidas. Al hacerlo, pretendemos cultivar un legado arraigado en la espiritualidad y la integridad dentro de nuestros hogares. Al concluir, quiero expresar mi gratitud por su continuo apoyo a nuestro canal. Que la gracia divina os rodee en abundancia.